Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Pues veréis, en esta ocasión tengo aquí una cafetera Dolce Gusto Krups, el modelo Piccolo, que lo que le ocurre es que no echa agua. Cuando la activamos no se escucha el sonido de la bomba de agua. Como podéis ver, está encendida y en el momento que la activo no hace nada, no se escucha absolutamente nada. Ni el agua fría ni agua caliente. Así que en este vídeo vamos a ver las posibles causas para que la bomba no funcione y cómo solucionarlo. Primero de todo, desconectaremos el cable de la corriente y, como podéis ver, ya he quitado la carcasa. Entonces, si queréis ver cómo se hace, aquí arriba y en la descripción veréis un enlace a otro vídeo de mi canal donde desmonto una cafetera idéntica a esta. Bueno, que la bomba de agua no esté funcionando, no la escuchemos trabajar, puede ser por varios motivos. Puede ser que la propia bomba de agua esté averiada o podría ser que no le esté llegando la energía que necesita para funcionar porque haya algún problema en la placa o en algún sensor. Quizá también pueda estar averiado el fusible térmico que va en la bomba de agua, desde aquí no lo podemos ver porque está por detrás, que en ocasiones se abre, que es la causa más frecuente por la cual una cafetera no está echando agua. Soy Reparaciones Caseras. Ayúdame a combatir la rebelión de las máquinas. Dale al like y suscríbete. Es la única manera en la que podemos vencer. Y muy bien. La primera prueba que podemos hacer, o sea, el primer sensor que podemos comprobar, es el sensor del portacápsulas. Hay un sensor que nos indica si el portacápsulas está introducido o si no lo está. Es este sensor de aquí, que está indicado en la placa como Hold, y que si seguimos los cables veremos que se introduce aquí dentro. Si disponemos de un multímetro podemos comprobar si el sensor está funcionando. Por tanto, con la cafetera desenchufada, nuestro multímetro en modo de continuidad, ponemos las pinzas y no me está indicando continuidad porque no tengo puesto el portacápsulas. Si lo pongo, hay continuidad. Y si lo quito, deja de haber. Por tanto, un problema para que la bomba no esté funcionando es porque este sensor esté averiado. Si no tenemos un multímetro, podemos hacer una prueba, que sería desconectarlo. Y con un destornillador podemos puentear los dos pines de este conector y probar si funciona la cafetera. Si es así, pues ya sabemos que el sensor del portacápsulas es lo que tenemos que cambiar. Incluso si no queremos cambiar el sensor, porque bueno, al fin y al cabo lo único que hace es detectar si esto está puesto o no, podríamos volver a conectarlo, cortar estos dos cables y unirlos. De esta manera estaría siempre detectando que hay el portacápsulas. Quizá tu cafetera tenga aquí un sensor, esta no lo tiene, pero hay otros modelos como esta que sí que tienen un sensor que indican si hay agua o no. Y lo mismo, encontramos el sensor aquí y unos cables que se dirigen a la placa. Podemos hacer la misma prueba. Tenemos que seguir los cables hasta la placa, esta no tiene, pero si lo tuviese tendremos aquí algún conector y ahí podríamos medir también si hay continuidad o no hay continuidad. En el caso de que no la haya, podemos coger un destornillador y hacer la misma prueba que hemos hecho con el sensor de Hold. Lo puenteamos y vemos si funciona. ¡Maravilloso! Pues nada, si no es el sensor de Hold ni es el sensor del agua, pues ahora ya nos queda revisar lo que miraríamos si nos está llegando corriente a la bomba. Así que aquí tenemos que tener cuidado porque sí que tenemos que conectar la cafetera, coger el multímetro en la posición de voltaje en alterna y medir si nos está llegando corriente a la cafetera. Esto hay que hacerlo con cuidado porque tenemos que tocar. Tenemos que poner una punta del multímetro en el conector este marrón y otra con mucho cuidado de no hacer un cortocircuito en este de aquí. Y estoy midiendo 0 voltios, por lo tanto no me está llegando corriente. ¿Vale? Quito el zoom para que podáis ver el multímetro. ¿Veis? Está marcando milivoltios, con lo cual no está llegando corriente. Así que aquí puede ser que sea el fusible térmico que esté abierto y no permita el paso de la corriente o que tengamos un problema en la placa.
Esta medida, como digo, hay que hacerla con cuidado porque, a ver, hay espacio para meter las puntas, pero tenemos que tener mucho cuidado de no hacer un cortocircuito. Otra opción es seguir el cable que va aquí y poner la pinza del multímetro aquí, en el conector de aquí. Ahora vamos a medir el fusible térmico de la bomba. Para ello ponemos el multímetro en modo de continuidad. Y con la cafetera desenchufada tenemos que seguir la pista. Digamos que en el conector este blanco de aquí ponemos una punta y la otra pinza, si seguimos el cable blanco, vemos que va a parar aquí. ¿Vale? No me está midiendo continuidad, así que con toda seguridad es el fusible térmico. Así que ahora vamos a proceder a cambiarlo. Para cambiar el fusible térmico tenemos que retirar la bomba de agua. Para ello introducimos un destornillador en esta hendidura de aquí. Es posible que esto esté completamente pegado al plástico este, con lo cual tenemos que meter un destornillador un poquito más fino e, en lugar de este tan grande, intentar hacer palanca para separarlo un poquito. Hasta que logremos hasta que la tenemos liberada completamente. Ahora tiramos de ella hacia arriba para sacarla de aquí. Y ya la tendríamos. Pues muy bien, ahora debemos desconectar los cables de la bomba. Es un conector Faston que tiene aquí una pestaña de seguridad, con lo cual la tenemos que apretar con un destornillador o bien con unos alicates para poderlo sacar. Con los alicates también puede servir porque al apretar, apretamos también justo la pestañita y ya tiramos de él para que salga con facilidad. Ahora sujetamos de aquí y giramos la bomba para desenroscarla. De esta manera podemos desmontar completamente la bomba. ¡Estupendo! Pues aquí tenemos el fusible térmico que está ahí metido. Si cogemos de nuevo nuestro multímetro y medimos continuidad, veremos que no está dando continuidad, con lo cual el fusible térmico está abierto y por eso nos está funcionando la bomba del agua de la cafetera. Para extraer el fusible de la bomba, cortaré aquí. Y ahora tirando de él debería salir. Fijaos que está sujeto porque han derretido el plástico un poco para que se quede fijo esto aquí. Tiramos de él hasta que lo extraemos. Bien, como se puede apreciar, es un fusible de 113 grados y 10 amperios a 250 voltios. Esto significa que a partir de los 113 grados o 10 amperios el fusible se abrirá y dejará de funcionar, dejará de conducir, como está pasando ahora. Es extremadamente importante que compremos exactamente el mismo fusible, es decir, uno de 113 grados, 250 voltios, 10 amperios, porque los hay de varios tipos, de diferentes grados, diferentes amperajes y diferente voltaje. Así que tenemos que comprar exactamente el mismo. Para volver a conectar el fusible a los cables, si disponemos de una de terminales y una herramienta crimpadora de terminales, lo podemos crimpar tal y como viene el original. Y también lo podemos soldar. Yo, como no dispongo de esta herramienta, lo voy a soldar. Así que cojo de nuevo el nuevo fusible, quiero decir. Lo meto bien adentro. Y voy a estañar los cables de modo que queden bien estañados con una buena cantidad de estaño suficiente, porque a la hora de soldar el fusible tenemos que ser rápidos, veloces, raudos y prestos, dado que el soldador
trabaja a 400 grados y recordemos que este fusible se abrirá a los 113 grados, con lo cual tenemos que ser rápidos. Así que vamos al lío con rapidez. También le podemos soplar para enfriarlo. Vale, tenemos que ser rápidos, sí, pero también nos tiene que quedar una soldadura en condiciones. Si disponemos de flux, también le podemos echar, porque esto nos facilitará la unión. Vale, no es mi mejor trabajo, pero servirá. He dejado esta medida igual que venía el original, exactamente igual, y me da un poquillo de esto que está muy cerca de lo que es la carcasa de la bomba, así que le pondremos un poquito de termo retráctil para que quede más seguro. No va a hacer falta ni calentarlo porque este entra súper justo. Antes de continuar, cogemos otra vez el multímetro y comprobamos que ahora sí haya continuidad, porque podría ser que haya calentado demasiado el fusible y se haya abierto. Parece que lo hemos hecho bien y ya tenemos continuidad. Fantástico, pues una vez que hemos soldado y vemos que funciona, deberíamos fijarlo para que no se salga, porque pensemos que la bomba de agua cuando está trabajando vibra bastante y se podría salir si lo dejamos así. Así que había pensado en utilizar pegamento de este termofusible, pero he estado mirando que se funde a 100 grados y malo, porque esto, si el fusible es de 113 grados, mejor no utilizar la silicona caliente. Así que con el mismo soldador haremos igual que viene de fábrica, que es darle aquí un poquito para que se quede fijado. Bueno, ya sé que no son maneras de tratar a nuestro querido soldador o cautín, pero bueno, es que tampoco tenía más opción. También lo podía haber pegado algún pegamento, pero bueno. El caso es que he derretido un poco este plástico y ya está sujeto, ya no se va a salir. De acuerdo, pues ahora el siguiente paso será volver a montar la bomba en su sitio. Bueno, no tiene mayor dificultad. Deberíamos volver a conectar este Faston aquí. Fijaos, este me lo podía haber ahorrado antes. No hubiese hecho falta sacarlo, ¿no? Ya que va conectado aquí. Primero volveremos a enroscar la bomba en su sitio. Ahora la pinchamos aquí en el agujero este para que vuelva a entrar. Un poquito. Hasta que esta pieza nos vuelva a encajar en su sitio y entonces ya la apretamos y la apretamos todo lo que podamos para que esto quede perfectamente encajado, ¿veis? Así ya estaría. Y este cable blanco de aquí es el que nos va a la placa, en ese conector de ahí. Ahí está, conectado otra vez. Finalmente, que no se nos olvide conectar este cable aquí, cable marrón. Y listos. Bueno, vamos a probarla. No hace falta que le ponga de momento lo que es el depósito del agua, porque lo que queremos comprobar es que la bomba funcione y eso lo vamos a notar porque va a hacer ruido. Pues venga, dale. Y ahí tenemos otra vez la bomba funcionando. Así que victoria, una cafetera rescatada del desguace. Pues nada, ahora ya está, ya la montaré y nada, ya disfrutaré del café otra vez. Pues eso es todo, muchas gracias. Si queréis os suscribir, le dais al like, pues me hacéis un favor. Y si no, pues nada, pues hasta el siguiente vídeo. Un saludo.